donde el derecho se conversa. Es un programa de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, región de la Araucanía, que nace como proyecto de innovación docente dirigido a estudiantes y público en general. Es presentado por la carrera de Derecho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En los capítulos contaremos con la presencia de variados invitados, entre ellos estudiantes, académicos y abogados, quienes nos invitarán a no tener excusas para estudiar diversas temáticas del derecho. Conduce el académico Gabriel Carrillo Rosas. Bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast jurídico Not Excusa. Este primer capítulo lo hemos denominado a 25 años de la reforma procesal penal. Mi nombre es Gabriel Carrillo Rosas, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, en el área de Derecho Penal. Y hoy día, en esta entrevista, nos acompaña don Óscar Viñuela Aler, actualmente fiscal judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco. Don Óscar, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a mi departamento donde estamos grabando. Un gusto poder compartir con ustedes y poder contar algunas cosas para la Universidad Arturo Prat. Y bueno, efectivamente, como lo dice, yo soy el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones alrededor de hace 7 u 8 años ya. Terminando mi carrera me queda un año y tengo que jubilar ya. Llevo 43 años en el Poder Judicial. Y bueno, respecto a lo que es el tema que nos convoca, que es la reforma procesal penal, yo efectivamente me correspondió, cuando yo era relator de la Corte al principio, ser designado entre los primeros. Creo que fue el primer juez oral que juré en Chile. Y tuve el honor, digamos, de ser participante de la reforma, incluso antes de que empezara, y fui elegido junto con Juan Ángel Muñoz, otro relator, y Cristian Alfaro, que era un juez, ser los jueces de inicio de esta reforma. Don Óscar, la reforma procesal penal hay que entender, ¿no es cierto?, que parte gradualmente aplicándose, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y de hecho la novena región fue región piloto en ese entonces, estamos hablando de diciembre del año 2000, si no me equivoco, ¿verdad? Fue en agosto, empezamos en agosto la primera etapa, okay. Pero partió en diciembre. Perfecto. Y entonces, y parte esto gradualmente y efectivamente usted asume un gran desafío en ese entonces junto con sus demás colegas, ¿verdad? Así es. Asumir una nueva judicatura, un nuevo sistema con todo lo que ello implicaba. Y grandes desafíos por lo demás. Han pasado ya 25 años desde ese entonces. Pero sería bueno que nos cuente un poquitito cómo fue esa experiencia en estos inicios de la reforma procesal penal, particularmente usted en la judicatura. Bueno, la idea original es que nosotros fuimos parte del proceso previo a iniciar la reforma. Cuando la novena región junto con Talca y Coquimbo peleábamos quiénes íbamos a ser los pilotos. Bueno, ganó en definitiva la región de Coquimbo en el norte y la novena región nosotros, la Araucanía. Todo eso implicó muchas reuniones previas donde el gobierno incluso no nos quería dar, tenía miedo que la novena región fuera piloto. ¿Por qué? Porque teníamos un problema serio, que era el conflicto mapuche. Y pensaron que eso iba a poder echar por tierra todo. Lo que no fue así, Se pasó esto bien. Bueno, en definitiva fuimos las dos zonas piloto, Coquimbo y la Araucanía. Eso implicó que empezamos a trabajar en ello ya nombrados como juez en agosto del 2000. ¿A qué nos dedicamos al principio? A la parte administrativa, a nombrar todo el personal, algo para nosotros totalmente nuevo. Administradores, correcto. Llegaron más de 500 currículums de ingenieros comerciales,
sus psicólogos, de todo, tanto en garantía como en el oral. Empezamos en forma pero terriblemente menesterosa en una compraventa de autos, en Cami Automóviles, que estaba en calle Claro Solar con Lynch, creo que sí. Ahí partimos cuando recién nos entregaron el local, estaban todavía cortando fierros y nosotros nos reuníamos en el local que tenía la empresa para vender los autos, al medio. Y tuvimos varios meses recibiendo los currículos metidos entre ruidos de fierro y todo eso. Bueno, así pasó el tiempo, donde ya se empezaron a formar los nombramientos y todo esto. Y en definitiva, avanzando un poco, ese local se terminó y quedó ahí el tribunal, el juzgado de garantía, funcionando. Y nosotros nos arrendaron un local al lado de Artex, en Vicuña Maquena, frente a la plaza Theodore Smith, y ahí se armó el tribunal oral. Ahí partimos como tribunal oral, por lo menos como tribunal muy apretado. Imagínense cómo era todo muy chico, las oficinas eran buenas, pero el tribunal pequeño. Y ahí partió la reforma. La reforma partió oficialmente en diciembre, pero nosotros, como tribunal oral, teníamos que esperar que hubiera garantía y hacer algo, porque garantía partió de inmediato. Nosotros partimos los primeros juicios creo que en abril. Del año siguiente. Del año siguiente. Nos tomaron el pelo, la corte, que parecían las termas, pero realmente nosotros en esa época estuvimos preparando incluso el protocolo. Estuvimos viendo el asunto del martillo. Correcto. Incluso también hubo un momento que fue una comisión a Santiago, fue Juan Ángel Muñoz, que es ministro en Santiago, y Alejandro Vera, también ministro. Pedíamos toga. Sí, queríamos una toga para cambiar, porque era muy visible este sistema, y queríamos cambiar un poco porque ahora ya era muy mediático. Y ver cómo ahora ya no era el hombre juez, sino era una toga. Bueno, la toga no pasó. Pasó el martillito, mallete, para no tener la campanilla, y los primeros tiempos lo usamos. Ahora ya no usan ni campanilla ni mallete. Pero todo eso vieron como el protocolo, cómo entrar a las audiencias, todo el libreto de esto tuvimos que armarlo. También tuvimos en esa época mucha práctica con las defensorías y con los fiscales. Correcto. Teníamos en la Diego Portales, que estaba allá en ¿cómo se llama? Labranza, reconstituíamos juicio, preparándonos. Es decir, éramos artistas preparándonos para un show. Que realmente el primer juicio que tuvimos fue un show. Así de simple. Don Oscar, disculpe, mire, y a lo largo de este tiempo, porque en definitiva usted venía del sistema antiguo, sí, un sistema absolutamente inquisitorio, ¿no es cierto? Sí, pues. Escrito, absolutamente secreto en gran medida. Así por lo tanto, ¿qué representó para usted o para ustedes como jueces y juezas, digamos, este nuevo desafío? Es decir, un proceso oral donde media, no sé, el principio de la inmediación, ¿no es cierto? La celeridad procesal, etcétera. ¿Cómo fue eso para ¿Cómo ustedes? fue eso? Sí. ¿Cómo lo vieron? Bueno, mira, especialmente a mí tenía la experiencia que yo había sido juez del crimen. Yo partí mi carrera en Curacautín como secretario, estuve muy poco porque me llamaron a relatar, y juez del crimen, donde teníamos todo. Nosotros recibíamos el parte, encargábamos reo, acusábamos, condenábamos, lo hacíamos todo. Claro. Teníamos que ver con carabineros, no existía el Ministerio Público, y por lo tanto era inquisitivo, donde nosotros, si no declaraba, te da el preso. Así es. O incomunicado. Correcto. Cosa que ahora los derechos humanos no los sorprenden. Pero en esa época era normal. No se hacía normalmente, pero era mucho más. El juez hacía todo. Era un verdadero reyesuelo, un juez del crimen. Bueno, llegar a este sistema nuevo, empezamos con el problema de los que teníamos el sistema inquisitivo todavía, a tratar de hacer preguntas. En los primeros juicios, claro, de repente veíamos que el fiscal no decía nada y uno trataba de aclarar. Objeción. Y uno empezaba, usted no puede hacer este tipo de preguntas. Me imagino a testigos, a peritos, ¿verdad? Claro, porque de repente decía, ¿por qué no aclara? Yo teníamos que decir, aclare. Pero era la tendencia a entrar en el proceso. Correcto. Y resulta que lo que nos estaba diciendo la reforma, señores, ustedes son jueces, no pueden intervenir, salvo aclarar algo, pero no pueden entrar ni a preguntar ni a nada. Eso fue una de las cosas complicadas.
Después de un tiempo ya empezamos a ver, pero hubo jueces que nunca, siempre seguían preguntando. Llegaron recursos de queja contra jueces por eso. Angol, por ejemplo. Y el otro problema que se nos armó es que nosotros estábamos acostumbrados a los tribunales normales, antiguos, donde el juez era dueño, señor y amo, y había otro que era un señor secretario y el resto eran empleados, punto. ¿Y qué encontramos ahora? Una infraestructura totalmente diferente, donde teníamos ingenieros, un administrador que era un ingeniero civil industrial, que todavía existe, el señor Oliva, y teníamos ingenieros comerciales, teníamos contadores auditores, un séquito de funcionarios, de profesionales que estaban para apoyar el sistema. Claro, un tanto gerenciado el tribunal. Claro, entonces ese yo te digo que fue uno de los grandes problemas que nos costó, y a algunos jueces más que otros, acostumbrarnos que un ingeniero nos viniera a mandar. Perdón, nosotros somos los jueces. Pero el sistema decía, señores, esta materia es de materia de competencia del administrador. Y eso llegó un momento que tuvo que venir la Corte Suprema con un ministro a decirle, jóvenes, córtenla. A ustedes dedíquense a lo que corresponda. Vean los juicios, fallen, hagan justicia, pero los programas de juicio los hace el administrador. ¿Qué pasaba si el administrador decía, mañana tal cosa? No, yo no, mañana no. Mañana tiene que ir a Angol, no. Y eso no. Realmente la Suprema dijo, no, ustedes hagan lo que corresponda, pero el resto déjenlo. Bueno, ahora todavía, yo te digo que seguro que en el oral todavía hay algunos problemas, pero ya no tanto. Entonces, como pueden ver ustedes, que el cambio fue radical. Imagínate el propio código. Yo estudié por el código de procedimiento penal y tuve que tirarlo al tacho a la basura y estudiar un procesal penal nuevo. Claro. Le pasó, yo te hacía clase en esta época, a los alumnos que estaban en quinto año, qué sé yo, que estudiaron, que tuvieron que hacer, la mayor por lo menos hizo un curso extra, un semestre extra, para enseñarle a procesal penal, porque es como otro ramo, es otra materia, porque nos cambió. Así que ese es el problema, es decir, fue traumático, pero fue interesante. Oiga, don Oscar, ¿y las relaciones con el Ministerio Público y con la Defensoría? Porque igual son dos órganos nuevos que se crean y a los cuales tampoco ustedes estaban acostumbrados, ¿no? Mira, en realidad, al principio fue un poco, no fue tensa. Yo diría, yo por lo menos personalmente, yo tengo buen carácter y soy bastante empático. No lo digo, pero en general soy así. Pero hay otros jueces que no eran tan así. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio llegaron fiscales muy jóvenes, sin ninguna experiencia, y se creían muy dueños y empoderados de su cargo. Y se encontraban con los defensores que tenían un poquito más de experiencia y los jueces que le paraban el carro. Pero en general, yo puedo decir que siempre las relaciones eran buenas. Es decir, fuimos buenas relaciones con el Ministerio Público y con los defensores, salvo algunas excepciones, pero no hubo mal problema. Don Oscar, usted, según la información que tengo, estuvo, si no en el primero, en el segundo juicio oral, ¿verdad? Que tuvo en el primero. Aquí. Segundo de Chile. A nivel nacional. Cuéntenos un poquitito de esa experiencia en ese Mira, eso tampoco no quiero ser así como parecer como ostentoso. Me tocó porque me tocó. Esto fue un sorteo. Un sorteo y ya en esa época habíamos 6 jueces. Habían aumentado 3 más. Creo que estaba Jorge González, creo que estaba otro Leopoldo Vera y otros más. Pero se hubo un sorteo y en el sorteo me tocó a mí y me tocó presidirlo, que al principio fue terriblemente complicado porque eso yo te estaba diciendo que el primer juicio oral, yo diría que el más malo de mi vida, un juicio mal llevado, las pruebas contaminadas, habían asaltado a un carabinero, el carabinero al final terminó dejando al delincuente mal. Le robaron unas gafas que no las incautó nadie, llegó él con sus gafas, las presentó en la audiencia. Bueno, pero al final fue condenado. La historia es que nosotros nos dijeron, mire, señores, ustedes, nos ganó La Serena por un mes, creo. Peleamos, ¿quién empieza el primer juicio oral de Chile? Nos ganó Coquimbo. Nosotros fuimos el primero de la nueva región y ya había que prepararse. Fuera eterno nuevo, todo nuevo, porque había que grabar. Nos dicen de Santiago, señores, lo lamento, van a tener que concentrarse en el juicio y en la grabación, porque ustedes, como son pilotos, les van a venir un equipo de grabación profesional, con cámaras, con todo, prácticamente hasta casi nos maquillaron, y teníamos un juicio oral donde tenían todas las cámaras y todo así,
en Artes, que era un local chiquitito. Y al frente tenía ministro de la Suprema, el intendente, el gobernador, lleno de autoridad, y nosotros aquí, el primer juicio oral, con todos defensores, y nosotros tuvimos que hacer lo mejor posible y tratar de estar para las cámaras. Por lo tanto, fue bastante complicado, pero lo salimos adelante. Después venía todo el protocolo que era muy riguroso, y estaba Juan Ángel Muñoz, que todavía jodido, el ministro, pero era terrible, y el administrador también. Entonces, ¿qué pasó? Terminamos el juicio y nosotros teníamos que entrar a deliberar. Éramos como verdadero un grupo de monjes, teníamos que encerrarnos y nadie podía tocar la puerta, estábamos encerrados. Ese claustro, ¿no? Era un claustro. Ahora eso, nada, esto se fue. Y salimos en la tarde a dar el veredicto, culpable por supuesto, y yo no muy convencido, pero había que condenarlo. No, sí, se podía condenar, pero la prueba era muy feble. Y ya, pero todo muy tenso, con toda la historia que había ahí, todos viendo. Mire, ese juicio se grabó, está todo grabado y está en los betas. En eso salieron. Se hicieron como 100 o 200 betas. Y se entregaron a la PDI, a Carabineros, a otros tribunales. Y yo después me ha tocado ver los betas y ahora algunos ya los cambiaron a CD. Y de repente, digo, por Dios, y esto hicimos nosotros, bueno. Pero eso fue lo que se mandó para que pudieran ver cómo se hacía un juicio oral. Claro. Es decir, fuimos los primeros. Así es. Pero la realidad que fue interesante y bueno, y es lo que hay ahí. Don Oscar, lo bueno y lo malo de la reforma procesal penal en estos 25 años. Mira, lo bueno que tiene la reforma procesal penal, tomando en cuenta que yo conocí por dentro el otro sistema, porque hay unos que nunca fueron jueces del crimen. Correcto, claro. Era tanto así que a nosotros no nos querían nombrar al principio jueces de la reforma. Los primeros teóricos dijeron no nombremos jueces orales a aquellos que fueron jueces del crimen porque están contaminados. Claro. Bueno, por suerte que nos nombraron, porque si hubieran nombrado a los otros, esta cosa hubiera sido peor. Yo te digo, los que salvamos en cierta medida los primeros años de la reforma fueron los jueces antiguos, no yo, los antiguos, los que teníamos la experiencia antigua. ¿Por qué? Porque los fiscales todos venían saliendo de todo nuevo, pura teoría. Y nosotros tratábamos de aterrizarlo un poco. Aunque nos saliéramos un poco de madre, pero lo aterrizamos. Así que, pero yo te digo, si me piden la diferencia, bueno, por supuesto que ustedes saben que si ustedes cuando estudian procesal penal, desde el momento que se creó el código, ya dijeron que este no era el buen sistema. El código dijo, lamentablemente no podemos hacer otra cosa, pero el inquisitivo no corre. Bueno, esto viene de la Inquisición. Correcto. Cerrado, donde había muchas coimas, se pagaba por cosas. Correcto. Bueno, el secreto, el mismo secreto, nadie sabía nada, muy raro. Ni pensar en una presunción de inocencia. Nada, no. Bueno, había presunción de inocencia, pero no. Ahora con esto cambió. Ahora cambió en el sentido que, bueno, del momento que los primeros juicios orales nosotros parecíamos, yo salía en la tele todos los días. Pues. Si llegaban todos los días las cámaras, sí, pues. Al principio también algunos querían grabar un poquito, yo les decía, graben todos y total abierto. Otros jueces, no, un poquito, otro poquito. Pero empezamos a salir, la gente empezó a escuchar, a poco menos que apostar, que lo que escucharon, si será condenado o no. Por supuesto que esto se hizo mucho más público. Y eso es importante, transparente, los principios de inocencia. Los mismos imputados al final se reían de nosotros porque los tratábamos poco menos con mantel blanco. Señor imputado, desea agua, desea esto. Eso se supone que fue cambiando de a poquito. Al principio fuimos mucho más apegados a ciertas reglas. Pero por supuesto que se nota un tremendo cambio. Ahora, si quiero ser justo, este cambio lo vemos nosotros, los que sabemos, ustedes que saben derecho. No lo ve así la comunidad. La comunidad lo vio como demasiado garantista para los imputados. Se hablaba en algún momento de la puerta giratoria. La puerta giratoria. Y no es tan así, porque la puerta giratoria, todo eso depende de las leyes, no de los tribunales. Pero yo creo que con todos los problemas, porque hay algunos problemas, el sistema sí es bueno. Llegamos, acuérdense que este sistema se hizo porque nos obligó los tratados internacionales. Nosotros tuvimos, y se nos dio dinero, yo creo de afuera dice, porque teníamos que cumplir un tratado internacional que tenía que ser juicio público. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ser un juicio oral y público. Entonces Chile estaba al debe con esto. Ahora tenemos al debe con lo civil, pero en esto estaba al debe. Así que yo creo que dentro de todos los problemas que podamos detectar, siempre es mejor de lo que tuvimos.
Ahora, para ser justo, los jueces del crimen antiguo o penales, normalmente en los pueblos más chicos, incluyendo incluso Temuco, funcionaron bien. Fueron objetivos, es decir, encargábamos reos, veíamos todo y condenábamos cuando se podía. Ahora, si me preguntan el sistema penal en Santiago, no quiero dar opinión, porque ese ya fue otro sistema. Y ese fue el que llevó más que a la reforma. Los grandes tribunales de las grandes ciudades, la cosa era complicada. ¿Fue complejo instaurar la reforma procesal penal en la región de la Araucanía, como se pensaba originalmente? Bueno, yo te digo que fue complejo porque esto se discutió. Yo era relator de la Corte en esa época. Era relator de la Corte y bueno, Juan Ángel Muñoz también, quien fue nombrado el primer presidente del Tribunal Oral. No fui yo, era el más viejo yo, pero por razones lo llamo papá, fue él, Juan Ángel Muñoz, juez ahora ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel o en Concepción. Él fue el primer juez presidente. Fue profesor mío también. Bueno, la historia está que tuvimos que pelear esto y especialmente Talca nos peleaba a nosotros. ¿Y cuál era el motivo y el talón de Aquiles? ¿Cómo lo vamos a hacer en la novena región si ya el conflicto mapuche estaba creado? Les van a echar a perder esta cosa. No van a aceptar nunca esta cosa. Bueno, logramos con todo el esfuerzo y todo. Incluso había ministros que no querían la reforma aquí. Hubo ministros que ya no son ministros y dijeron que esto era parte del comunismo. No, sí fue bien tenso al principio. Cuando fuimos a Buenos Aires y a Córdoba, más de un ministro que ya no es ministro me dijo: viste, te están convenciendo estos comunistas de lo que está pasando, por eso quieren romper todo el sistema. Bueno, la Corte de Apelaciones, ¿para qué decir? Ustedes saben que en los tribunales orales no hay apelación, hay recurso de nulidad. Correcto. Y la Corte al principio, ¿qué quería? Meterse en todo. Claro. Y tenía que decir: no, los hechos no los podemos modificar. Correcto. Y varios ministros dijeron: ¿y cómo lo hacemos con ustedes? Otro cambio de paradigma también. Por eso te digo yo que esto trajo problemas al principio. Ahora no tanto, pero la realidad que sí este sistema tuvo sus bemoles, pero se pasó. Tuvimos juicios grandes. Acuérdense que a mí me tocó condenar a Celestino Córdoba. Con todo lo que pasó, nunca me pasó nada, fíjate, nunca pasó nada. Lo acepté como juez presidente con todas las plumas, con todas las cuestiones. Yo siempre lo respeté, jugué agua y todo lo que llevaba. Salimos adelante con él. Me tocó la Machi, 2 Machis me tocaron, cero problema, nunca pasó nada. Por ahí recuerdo un voto disidente suyo también. Bueno, el de Celestino Córdoba, yo tuve un voto disidente que ahora algunos, bueno, me aplaudieron mucho y otros me odiaron. Yo puse un voto disidente que quería condenar a Celestino Córdoba porque a mí me parecía así, que ese incendio no era un incendio normal, que eso era parte del terrorismo. Me sacaron en cara que es la cuestión interna, bueno, yo tuve un voto bastante bueno y que pasó y algunos me lo aplaudieron aquí en la zona y otros me dijeron, casi me cuesta la pega, casi no me nombran fiscal por ese voto, pero nunca pasó nada. Y a mí me tocó otro juicio con la coordinadora Arauco Malleco, estuvimos 2 meses y tanto, y yo lo absolví. Y al final la Suprema lo anuló y quería que lo condenaran. Se volvió a absolver con el voto en contra de Andrés Padilla, me acuerdo. Entonces tuvimos varios juicios, y no solo aquí, a mí me tocó ir a Angol con los casos de Norín y muchos juicios. Entonces fue un tema, pero pasamos bien. Los primeros, me acuerdo, unas tremendas peleas, cuando Celestino quebraron los vidrios en la corte, autos. Pero ustedes ven que ahora esta cosa fluye. Recién vimos el caso Huracán, que lleva como 1 año, no pasó nunca nada, no iba nadie. Entonces, todo esto de mediático y de tanta parafernalia fue al principio. Ahora como que ya se normalizó y los juicios se hacen, no tienen ni público. Antes se llenaban. Lo único que digo es que esta reforma la entendemos nosotros, los que estamos en el sistema, los abogados, los alumnos tampoco lo atienden mucho y el pueblo nada. Yo te aseguro que nada. Yo he visto profesionales, médicos, que tienen una confusión con los jueces, con los fiscales. Pero si son lo mismo, son todos abogados. Pucha, la receta somos todos abogados, claro. Los embajadores también, algunos. No entienden esto de quién lleva y que ustedes, que oye, pero si el que lleva la acción penal es el Ministerio Público, nosotros lo hacemos. Si vienen malas pruebas, ¿qué hacemos? Absolver. No, y por supuesto, esto es un desafío, fue un desafío para las policías también, para el servicio médico legal. Bueno, mira, yo te digo, hay otra experiencia que tengo, me tocó ser tutor con las policías al principio.
Y bueno, yo llevo ahora 14 años siendo profesor de carabinero, de Focar Temuco. ¿Y a quién le hago ahora? Le hago un poco de historia general, ahí por un poquito de introducción al derecho y procesal penal. Le enseño todo lo que es cuando hay una detención, forma de detener, por qué, derechos que hay que ver, porque realmente los policías ahora lo entienden, pero al principio, ¿quién le hacía entender que un mocoso, que era un fiscal, iba a mandar a un sargento que estuvo con el palo toda la vida? Claro. Y me decían los sargentos al principio, pero mire, si este está diciendo puras tonteras. Había una tremenda pelea. Ahora no sé, no me he preguntado cómo están las cosas entre los fiscales. Pero fue un desafío. Pero fue un desafío y ahora, por supuesto, ya después de tantos años los carabineros tienen otro tweet. Pero cuando llegó la reforma teníamos los carabineros que usaban el palito, donde primero pegaban y después preguntaban. Entonces se juntó un problema de tal manera con esta, y la PDI yo creo que es la misma. Pero todo esto fue fluyendo, es decir, tuvo sus bemoles, pero yo creo que fue fluyendo. Que quedan resquemores, pero... Oiga, y a propósito de eso, en las escuelas de Derecho, ¿qué consejos le daría a los alumnos, a nuestros estudiantes que cursan la asignatura de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal? Es bueno que visiten los tribunales, que vayan a ver audiencias. Mira, ¿qué le dice su experiencia? Bueno, yo le digo que los que están en Derecho ahora, cualquiera de todas las escuelas que tenemos acá, así es, tienen la suerte que están dentro de la reforma ya. Claro. No tuvieron la suerte de muchos alumnos de todas las universidades que había, que no eran menos en esa época, que tuvieron que pasar el ramo de nuevo, porque es nuevo. Ellos ya pasaron siempre, ellos no saben lo que es procesal penal, el otro código. Antiguo, aunque claro. yo le explico que todavía se usa, ¿o no? Claro, una norma... Lo usa desuso, en los casos que tienen antes del año 2000, y ¿quién lo usa aquí? El ministro Mesa. Correcto. Con las causas de derechos humanos, el ministro Mesa usa el código del procedimiento penal. Y por eso que han habido algunos problemas, porque en ese código las presunciones son más fáciles. Claro. Pero lo usan. Por lo tanto, yo le digo, está bien, está derogado, pero no para todo. Lo que se hace antes de la reforma sigue con ese código, que queda, digamos, derecho humano. Pero lo que yo les diría que, bueno, como cualquier ramo, es un ramo importante, que tienen que estudiarlo, que tienen muchas cosas, que hay juicios simplificados, que monitorios, que por lo menos en garantía hay mucho. Así es. Técnicas de litigación, que también se ha hecho en todas las universidades con cursos de litigación aparte. oral son importantes. Yo le digo que los grandes problemas que tuvimos con los abogados tradicionales penalistas, ni siquiera los otros, que no supieron, algunos dijeron no vuelvo más. Diga cómo es efectivo y le consta. Objeción, no puede. Tipo de pregunta. Entonces, el alumno que sale tiene que tener, la universidad debe tener algún tipo de ¿cómo se llama? De tribunal de litigación, que tienen aquí algunas. Salas de litigación. Y yo les digo a ustedes, como Arturo Prat, que deben tener una sala de litigación y enseñarle a litigar, porque esta cosa todo es oral. Yo he visto abogados que se sienten y se chupan, no hay nada que decir. Entonces tienen que tener la técnica de litigar, conocer el sistema, bueno, conocer el fondo del procedimiento. Pero esa es la historia. Pero una de las otras cosas, que vayan desde chiquitito, desde que van ya, no, quizás no primero, pero el segundo año y un poco más, llévenlo a ver tribunales, llévenlo. Ustedes aquí al oral no lo tienen, pero pueden ir a la garantía de victoria, por ejemplo, de repente o vienen aquí o a Angol, pero lo interés, yo siempre invito a toda la Universidad de Yaguala Mayor, en la Santo Tomás también, les digo, vayan, véanlo, in situ. Yo llevé al principio a los carabineros, igual, vea cómo declara un carabinero. Y me decían, oiga, que este sargento y con la escoba. Porque todo esto se aprende más viendo que en el aula. Así que esa es la historia, yo creo que ese es el gran mensaje para los estudiantes. Que vean, que conozcan el procedimiento y vayan a ver tribunales. Las puertas están abiertas, en la corte van igual, si quieren los alegatos en la corte. Así es. Está abierta la puerta para todos los estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de estar con nuestros estudiantes y esperamos que este año 2026 también sea un año así que fructífero en eso. Esa es la historia de la famosa reforma procesal penal. Así que si alguien quiere preguntar a alguien más, yo creo que con eso es un resumen. Hay muchos, hasta chascarros han habido, pero eso me imagino. Lo vamos a ver en privado. Ya pues, don Oscar, 1.000.000 de gracias por esta entrevista, por darnos este espacio, por su tiempo. Sé que está de vacaciones además ahora, estamos en su casa. Son las 20 para las 9 de la noche y usted nos ha dado su valioso tiempo para poder hacer esta entrevista. Así que de verdad, a nombre de la escuela, a nombre de todos nosotros, 1.000.000 de gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, yo no tengo, para mí ha sido un gusto poder cooperar y decir las cosas de mi experiencia. Yo, usted sabe, don Gabriel, por lo menos que nos conocemos más tiempo, que siempre he estado pegado, llevo ya más de 20 años en la docencia. Me consta. Y siempre me gusta poder entregar un poco de lo que hago yo. Ya me queda un año para jubilar, así que... Bueno, lo tendremos próximamente allá en Victoria, entonces, con nosotros. Muchas gracias, don Bueno, Oscar. gracias Que a esté ustedes. muy bien, cuídese Bien. mucho. Bueno, buenas noches, buenas tardes, Sí. tarde-noche ya. Buenas tardes, noche. No tenemos sol. Y aquí termina el primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast jurídico Non excusa.